Hola, y gracias por unirse a nuestro video sobre el crédito fiscal para la retención de empleados, también conocido como ERTC, y la ley de baja laboral por respuesta al coronavirus para las familias, también conocida como FFCRA. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up New Mexico, y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. En la conversación de hoy hablaremos sobre el crédito tributario por retención de empleados, ERTC por sus siglas en inglés, y la Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero, FFCRA por sus siglas en inglés. Si su empresa se vio afectada negativamente durante el COVID-19, podría ser elegible para reclamar retroactivamente el crédito tributario por retención de empleados. En esta presentación aprenderá más sobre cómo determinar su elegibilidad y cómo presentar una solicitud. Estos son algunos puntos claves sobre el ERTC. Es más fácil que el PPP y se basa en la nómina. El reembolso no tiene restricciones y no se necesita ninguna condonación, y abarca desde el 13 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. Hay consideraciones especiales para los inicios de recuperación. La mayoría de las pequeñas empresas, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, son elegibles para el programa. Sin embargo, las agencias gubernamentales y los distritos escolares públicos no son elegibles. El ERTC cubre el período comprendido entre el 13 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Si bien el programa del ERTC finalizó el 20 de septiembre del 2021, puede solicitar el crédito para el 2020 y 2021 de forma retroactiva a través de una simple actualización de su formulario 941 trimestral que se envía para todos sus empleados al IRS. Hay una regla ligeramente diferente para el 2020 y 2021. Es importante tener en cuenta que en agosto del 2021 se estableció un nuevo criterio y proceso para ciertos negocios que califican como un startup de recuperación. Estas empresas pueden solicitar el crédito tanto en el trimestre 3 como en el 4 del 2021. La fecha límite de presentación ante el IRS para los créditos ERTC del 2020 es el 15 de abril del 2024. Si está viendo este video después del 15 de abril de 2024, solo podrá presentar los créditos ERTC del 2021. La fecha límite de presentación para los créditos ERTC del 2021 es el 15 de abril del 2025. Si tiene uno de los siguientes, podría ser elegible para el ERTC. Un cierre debido a una orden del gobierno local o estatal. Una disminución en el número de niños atendidos se relacionó con una orden del gobierno, o una disminución de los ingresos del 2019 al 2020 o del 2019 al 2021. La excepción es el PPP o FFCRA. ¿Cómo se determinan los trimestres que califican para el ERTC? Al determinar la elegibilidad para ERTC, primero debe calcular la disminución de ingresos que tuvo para cada trimestre en el 2020 y 2021 en comparación con el mismo trimestre en el 2019. En nuestro ejemplo, todos los trimestres del 2019 tuvieron ingresos brutos de $100,000. Para el 2020 no necesitamos la pérdida calculada para el trimestre 1,
ya que el ERTC no comenzó hasta el trimestre 2 del 2020. Para poder comenzar a calificar, debe haber una reducción en el salario bruto de más del 50%. El trimestre 2 tiene una reducción del 52%, por lo tanto, ese trimestre califica. Continúa calificando por trimestre si hay una pérdida de ingresos de más del 20%. En nuestro ejemplo, el trimestre 3 tiene una reducción del 25% y califica. En el cuarto trimestre hubo un incremento del 5%. Este trimestre también califica, ya que la regla establece que recibirá crédito para el trimestre inmediatamente posterior al último trimestre que tenga una pérdida del 20% o más, incluso si hay un aumento para ese trimestre. Para el 2021, la regla cambia y solo necesita haber una pérdida de más del 20% por trimestre para calificar. En nuestro ejemplo del 2021, el trimestre 1 no tuvo una pérdida de ingresos en comparación con el trimestre 1 del 2019 y no califica. El trimestre 2 del 2021 tiene una pérdida del 22% y califica. El trimestre 3 tiene un aumento del 10%, pero califica, ya que la regla establece que recibirá crédito por el trimestre inmediatamente posterior al último trimestre que tenga una pérdida de más del 20%, incluso si hay un aumento para ese trimestre. El programa finalizó el 30 de septiembre del 2021 y no se aplica el trimestre 4. ¿Cómo le beneficia el ERTC? Para el periodo que comienza el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, hasta el 50% de $10,000 en salario por empleado para el año. Para el 2020, el máximo anual por empleado es de $5,000. Para el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021, el 70% de hasta $10,000 en salarios por empleado por trimestre. El máximo trimestral por empleado del 2021 es de $7,000 y el máximo anual por empleado del 2021 es de $21,000. Veamos cómo se calcula el crédito adeudado por empleado. Para determinar cuánto crédito recibirá por empleado, necesitará un informe de nómina que muestre los salarios brutos para cada empleado por trimestre, tanto para el 2020 como para el 2021. Su empresa de nómina puede ayudarle con esto. Para el 2020 recibirá un crédito del 50% del salario bruto por empleado por trimestre. En el 2020 hay un máximo de $10,000 en salarios brutos permitidos para el empleado por año. En nuestro ejemplo, asumimos que hemos alcanzado la reducción calificada en los ingresos brutos para cada trimestre aplicable. Este ejemplo muestra que este empleado tuvo un salario bruto de $5,000 por cada trimestre, tanto para el 2020 como para el 2021. Tenga en cuenta que para el 2020 solo califican $10,000 en salario por año por empleado. En el 2020, el trimestre 1 no cuenta, ya que el programa comienza en el trimestre 2. Para los trimestres 2, 3 y 4, este empleado ha ganado un total de $15,000, pero solo $10,000 de eso califican para el crédito del 50%. Esto significa que para el 2020, los únicos salarios que califican son el trimestre 2 y el trimestre 3, y hay un crédito del 50% por cada trimestre. Esto nos da un crédito de $2,500 por empleado por trimestre para un crédito total para el 2020 de $5,000. En el 2021 hay dos cambios en las reglas. Ahora obtendrá un crédito del 70% del salario bruto en comparación con el 50% en el 2020. Y el límite de $10,000 es por trimestre por empleado, no por año. En nuestro ejemplo, el empleado tiene un salario bruto de $5,000 por trimestre.
no ha alcanzado el máximo de $10,000 por trimestre y todos sus salarios cuentan para el crédito del 70% por trimestre. Para los trimestres 1, 2, 3, hay un crédito de $3,500 por trimestre, que es el 70% de $5,000 por trimestre. El trimestre 4 no es elegible para el crédito, ya que el programa finalizó el 30 de septiembre del 2021. El crédito de $3,500 por empleado por trimestre totalizan un crédito de $10,500 para ese empleado en el 2021. ¿Cómo se reclama el beneficio? Deberá mantener un registro que muestre la reducción de los ingresos brutos por trimestre para el 2020 y 2021 y los salarios brutos de cada empleado por trimestre por año. Conservará estos documentos en caso de auditoría. A continuación, proporcionará a su empresa de nómina o preparador de impuestos los créditos que ha calculado por trimestre por año. Se debe presentar un formulario 941X por cada trimestre en el que se le debe un crédito. Debido a la gran cantidad de reclamos que se presentan, actualmente hay una espera de 6 a 9 meses antes de recibir cheques, que se emitirán por trimestre. Tuvo personal que necesitó tomar tiempo libre en el 2020 o 2021 por padecer de coronavirus 19, COVID, verse obligado a permanecer en cuarentena debido a una exposición potencial o directa al COVID, tuvo que cuidar a un miembro de la familia con COVID o cuidar a sus hijos porque su proveedor de cuidado infantil o escuela estaba cerrada o limitada a la educación a distancia. Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, incluso si fueron en el pasado, es posible que pueda calificar para estos fondos federales. En la conversación de hoy, discutiremos la Ley de Respuesta al Coronavirus para las Familias, o FFCRA. Cuando la pandemia golpeó, muchas pequeñas empresas no podían permitirse proporcionar la licencia por enfermedad adicional que se necesitaría debido a una enfermedad relacionada con el COVID-19 o cuarentena. Además, muchas escuelas cerraron en reacción a la pandemia, lo que obligó a innumerables padres a quedarse en casa con sus hijos y apoyarlos con la educación a distancia. En muchos casos, estas pequeñas empresas carecían de los fondos de reserva necesarios para pagar a los empleados cuyos hijos estaban ahora en casa, dejándoles sin poder regresar al trabajo y sin ingresos. Como tal, el gobierno federal creó la Ley de Respuesta al Coronavirus para las Familias, FFCRA, que proporciona fondos en forma de créditos fiscales sobre la nómina para ayudar a aliviar el impacto económico de la necesidad de proporcionar esta licencia. Las empresas tienen hasta el 2024 para enmendar sus impuestos anteriores para solicitar este crédito. ¿Es elegible mi negocio? Si tiene menos de 500 empleados, puede aprovechar el FFCRA, incluso si usted es un propietario único o trabajador por cuenta propia y es solo usted, puede aprovechar el programa. Consejo profesional. Si tiene un PPP, no puede contar dos veces el dinero. Asegúrese de que el salario que está contando para el FFCRA no sea el mismo que el PPP. Por ejemplo, si está reclamando el perdón del PPP por todo su salario en mayo del 2020, no puede reclamar también un FFCRA. Si tiene 500 o más empleados, no es elegible para reclamar el crédito por salarios calificados de licencia familiar y por enfermedad. La fecha límite de presentación para los créditos FFCRA del 2020 es el 15 de abril del 2024. Si está viendo este video después del 15 de abril del 2024, solo podrá presentar los créditos FFCRA del 2021. La fecha límite de presentación para los créditos FFCRA del 2021 es el 15 de abril del 2025. Hay dos tipos de licencia disponibles.
Ley de Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia, EPSLA. Primero, la Ley de Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia, EPSLA, proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad para los empleados, a su tasa regular de pago, hasta $511 por día, con un límite de $5,110 por las 80 horas completas si el empleado está en cuarentena por posible exposición al COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19. A 2/3 de su tasa regular de pago, hasta $200 por día, con un límite de $2,000 si el empleado está cuidando a alguien en cuarentena o un niño menor de 18 años cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no disponible por razones relacionadas con el COVID-19. El cierre de una escuela incluye situaciones de aprendizaje a distancia en las que el niño está en casa. Ley de Ampliación de Licencia Familiar y Médica de Emergencia, EFMLEA. En segundo lugar, la Ley de Ampliación de Licencia Familiar y Médica de Emergencia, EFMLEA, proporciona hasta 12 semanas de licencia familiar y médica ampliada con 10 de esas semanas pagadas a 2/3 de la tarifa regular de pago del empleado, hasta $200 por día, con un límite de $2,000 si el empleado no puede trabajar, incluido el trabajo a distancia, para cuidar a un niño cuya escuela o proveedor de cuidado infantil es cerrado por COVID-19. El cierre de una escuela incluye situaciones de aprendizaje remoto en las que el niño está en casa. Usted recibe un reembolso a través de un crédito fiscal reembolsable. Esta es una forma técnica de decir que la Tesorería de los Estados Unidos le paga con dinero de los impuestos sobre el empleo. Piense en este término simplemente como un reembolso por los salarios aplicables. El reembolso se maneja de manera diferente si el empleado que toma la licencia es un empleado W2 o un propietario único o trabajador por cuenta propia. Para los empleados W2, pueden obtener un reembolso para los empleados W2 revisando las presentaciones anteriores del formulario 941 utilizando una enmienda. Para empresarios individuales y autónomos, es importante saber que puede reclamar el crédito para el 2020 o 2021 incluso si ya presentó sus impuestos. Deberá pedirle a su preparador de impuestos que presente un formulario 1040X y use el formulario 7202. Créditos por licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertas personas que trabajan por cuenta propia. Para ayudarlo con este proceso, hemos creado una hoja complementaria que proporciona una manera de compartir los datos y cómo usar el crédito con un preparador de impuestos. También puede hacer esto a través del proceso de modificación de la mayoría de los programas informáticos de impuestos. Una última cosa que necesita saber es que los empleados pueden excluir a los proveedores de atención médica o a los servicios de emergencia de la licencia EPSLA y EFMLEA, y las empresas con menos de 50 empleados pueden calificar para una exención si la licencia pondría en peligro la viabilidad del negocio. Visite www.crecernn.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse para recibir asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, herramientas recomendadas por SECD para ayudar a desarrollar su negocio y más. Todos los recursos están disponibles en inglés y español.